Hola, mi nombre es Basti Basante y hoy te voy a hablar un poco de qué implica tener miedo. Bueno, debo confesar, por ejemplo, que al tener la primera idea para este proyecto, en sus inicios me daba mucho miedo, porque para mí era un reto sentarme a hablar frente a una cámara a decenas de personas sobre un montón de temas de los cuales, a pesar de sentirme un poco capacitado, no sentía que era lo suficientemente bueno para hacerlo. Porque sí, yo estaba tranquilo viviendo mi vida normal hasta que empezó a llegar a mí el peso de tener esta idea y demás. Pero a pesar de tener una buena idea, el miedo me paralizó. Y lamentablemente por ello este proyecto salió mucho después de lo que esperaba. Pero bueno, la gran noticia es que este proyecto sí salió. El otro lado es que tuve que enfrentarme a mis miedos, a mis temores, y por eso hoy te voy a hablar de ello. ¿Te has sentido un poco identificado con esto? Sí, hoy hablaremos de esta que es una de las emociones más populares en el mundo actualmente: el miedo. El miedo también es una de las emociones más básicas del ser humano, así como la de cualquier mamífero en realidad. Es una emoción que cumple un papel fundamental: la supervivencia. ¿Recuerdas que en nuestro episodio, cuando hablamos de la ansiedad, mencionamos que este era un miedo en baja intensidad? Pues bien, hoy vamos a tratar del miedo en gran intensidad. Este miedo paralizante, este miedo disfuncional y que merma un montón de tareas en nuestro diario vivir. El miedo, pese a no ser una emoción satisfactoria, no es inútil en realidad, porque cada vez que enfrentamos un peligro o alguna situación adversa en nuestra vida se activa. Es decir, si viviríamos sin miedo, básicamente moriríamos, porque no dimensionaríamos varios peligros que enfrentamos o no recibiríamos esta alerta para que se active nuestra supervivencia. Nuestro gran problema es cuando el miedo es disfuncional, y eso es donde quiero andar. Según la psicología, existen 6 emociones básicas del ser humano: alegría, sorpresa, ira, tristeza, asco y miedo. Cada una de ellas nos ha permitido adaptarnos a nuestro entorno, incluso el miedo. Y cuando se activa nos afecta en varios niveles en nuestra vida. Lamentablemente, el miedo disfuncional nos afecta desde nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestro organismo y toma de decisiones y más. También es una emoción pasiva, ya que trata de retirarnos del peligro o de lo que vamos a vivir o de lo que va a ocurrir. Cuando sentimos miedo, esto también nos lleva a creernos indefensos en cierto sentido. Pero en general lo que ocurre cuando sentimos miedo es retirarnos. Entonces, algo que quiero que entendamos en este punto es: el miedo nos lleva a alejarnos de este peligro, que está bien en un sentido de supervivencia, pero que no es lo más adecuado cuando este miedo nos lleva a alejarnos de algo que no necesariamente es un peligro o que no necesariamente es algo negativo en nuestra vida, pero que tememos. Como decía antes, este miedo paralizante y que nos hace tomar malas decisiones. Rápidamente quiero hablar de los tipos de miedo que existen. Como podrás inferir, hay 2 tipos de miedo: el miedo funcional y el miedo disfuncional. Por ejemplo, un miedo funcional es el que tenemos al cruzar la calle, cuando vemos bien antes de cruzar, o cuando revisamos nuestra cuenta bancaria a fin de mes. No sé, algún ejemplo. Por otro lado, el miedo disfuncional, sí, como también ya habrás podido inferir, es aquel que entorpece nuestra vida y nuestro desempeño normal, es decir, que condiciona nuestra conducta. No es adaptativo ni tampoco es útil para nuestra vida. El problema con este miedo disfuncional, así como cualquiera de nuestras emociones irracionales, es que no es lógico, ni tampoco es objetivo con la realidad. Y muchas veces lo que ocurre a partir de esta emoción o lo que nos imaginamos es mucho peor que lo que pudiese ocurrir o lo que nosotros imaginamos. Entonces, en realidad, este miedo nos condiciona de una forma negativa y nos puede privar de muchísimas cosas. Esto va mucho más allá de tener ansiedad o de procrastinar cosas, como hemos hablado en grandes episodios de la Umbral Colectiva, sino que es vivir permanentemente supeditado a una emoción, a algo que nos hace retirarnos de estas situaciones que pueden ser de crecimiento, de mejora, etc. Y aquí es importante hablar de la gestión que tenemos que tener con esta emoción, que muchas veces no nos abandona en grandes lapsos de nuestra vida. Porque sí, muchas veces estamos confrontados a vivir bajo este miedo y no lo confrontamos y no nos enfrentamos a estas cosas que necesitamos, porque no estamos acostumbrados a confrontar este miedo y vivimos en una permanente sensación de retirada. Y vivir en ese estado es mucho más terrible de lo que parece. Es importante también aclarar que esta sensación muchas veces de miedo no desaparece. Por lo que es importante un buen proceso de gestión emocional para saber cómo lidiar con ello y posteriormente también que se vaya de nuestras vidas. Te quiero compartir unos pasos prácticos para enfrentar tus miedos. El primero es la reestructuración cognitiva.
En primer lugar, podemos decidir incidir en nuestras creencias sobre el miedo, pasarlas por un filtro cognitivo y que nos permita tener una interpretación más objetiva de la realidad. Esto, en pocas y simples palabras, es que analices bien una situación y veas qué tan racional es tu miedo y a través de eso adaptes tus pensamientos y lo enfrentes de una mejor forma. Y otro de los pasos prácticos es confrontar este miedo, pero hay dos opciones aquí. La primera es tener una exposición controlada, que incluso no necesariamente puede ser física, pero sí enfrentar a pequeños estímulos, incluso puede ser mentalmente y a periodos cortos de tiempo, pero que esto no signifique que nos hagamos daño. Al contrario, es ir exponiéndonos desde una forma un poco lejana hasta llegar a confrontarlos directamente. Y el otro tipo de exposición es una exposición más jerárquica. Es empezar desde los miedos más pequeños y ir atravesando estas exposiciones hasta llegar a los miedos más grandes. Pero el principio de todo esto es racionalizarnos y confrontarlos. Si no, nunca vamos a vencer al miedo en realidad. Así que en realidad en este video lo que queríamos mencionarte es que sí, todos tenemos miedo, todos atravesamos procesos de miedo, pero el problema es que esto no tiene que ser un pasajero permanente en nuestras vidas. Porque sí, vivir a través del miedo no solo que nos va a hacer perdernos de buenas oportunidades, sino que nos va a hacer unas personas cobardes, timoratas y que no pueden descubrir todo el potencial que tienen dentro. Muchas veces más personas de las que creen se han acostumbrado a vivir con miedo. Y el miedo es su decisión común en muchos aspectos de su vida. Porque, y aquí te pregunto, ¿has huido de muchas oportunidades nuevas? ¿Te acomodaste en tu zona de confort? ¿Vives no solo con ansiedad, sino también con una permanente sensación de que todo va a ir mal? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo duermes en las noches? ¿Cómo vives el día a día? Déjame decirte que es muy peligroso que vivas atado al miedo, pero por el contrario, si quieres ser una persona que viva la vida como realmente tiene que ser vivida, tienes que ser una persona valiente y que todo el tiempo decida confrontar sus miedos, confrontar sus más grandes temores, porque así es la única oportunidad de crecer. No puedes seguir huyendo toda tu vida, sino qué clase de vida estás viviendo. Decide hoy identificar tus temores, identificar tus miedos y saber cuáles son necesarios que salgan de tu vida para así poder vivir plenamente. Finalmente quiero mencionar que es importante saber que hay libertad para el miedo, saber que hay una vida de libertad donde sabemos que habrán situaciones que nos obliguen a ser valientes, pero que no tenemos que vivir esclavizados al miedo. ¿Quieres tener una vida de libertad? Pues decide hoy mismo enfrentar tus temores. ¿Quieres una vida de libertad? Decide hoy alcanzar la mejor versión de ti mismo y una versión que no necesariamente no tenga miedo o no sepa que habrá situaciones que pongan al límite tus emociones y demás, sino que al contrario, siempre decide ir al frente, siempre decide tomar el toro por los cuernos y sobre todo siempre decide buscar lo mejor para sí mismo. Hoy decide eso, busca lo mejor para ti mismo. No vivas a través del miedo, no vivas pensando que ya alcanzaste lo mejor o que no hay nada bueno para ti, sino date la oportunidad de arriesgarte, porque esa es la mejor manera de vivir. Y muy bien, te agradezco mucho por haber llegado al final de este 10º episodio de Lumbrera Colectiva. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Espero que hayas aprendido hoy mucho y no olvides que están nuestros otros videos para que revises más material que te puede ser de mucha utilidad. No olvides que se acerca el estreno de nuestro espacio de entrevistas Lumbrera Talks y esperamos que estés ahí en el estreno. Compartiremos con más personas que tienen mucho que aportar a tu vida y en general a nuestra sociedad. Así que te esperamos en el estreno. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Está en nuestra cuenta de correo por si quieres escribirnos algo y nuestras redes sociales. Así que gracias por haber visto este video y como siempre te esperamos en la próxima. Muchas bendiciones.